Creo que ya estamos en contacto con el ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía, General Mosconi. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Bueno, Jorge, voy a empezar por una pregunta casi introductoria, ¿no? Pero antes de empezar la entrevista, yo creo que el problema o el tema energético es un tema de una magnitud enorme, porque la vida en sociedad, para producir los medios de vida, para transportarlos, para llevarlo a los lugares de consumo, tiene un primer insumo, un primer eslabón de la cadena, que es la energía. Y sin embargo, en la Argentina prácticamente es un tema que uno no observa que se debata en los ámbitos públicos, institucionales o mediáticos, por lo menos con la intensidad que el tema merece. ¿Usted lo ve así o estoy equivocado? No, tengo coincidencia con ese enfoque. La energía es un insumo básico del proceso de desarrollo económico y social. Esto no era así en el pasado, donde la energía se producía de una forma descentralizada, rural, etcétera, digamos. Arar un campo dependía de la energía de un buey, hacer harina dependía de la energía de un molino de viento y cosas por el estilo. Entonces era una energía dispersa, llamémosle, ¿no? El traslado se hacía con la energía de un animal, que era de propiedad de las propias personas que lo usaban, etcétera. Bueno, eso fue así durante siglos, pero diría en el siglo XX hay un cambio radical, donde la energía se produce en una forma muy concentrada, la población vive, está urbanizada en su mayoría, Claro. Y ya no es posible que cada uno se procure la energía que necesita para desarrollar sus actividades. Entonces esto se genera, digamos, un hecho que es el que usted menciona. La sociedad funciona cada vez más consumiendo energía, y cada vez esa energía es producida por alguien que no es el que la consume. Entonces, bueno, si este proceso complejo tecnológicamente, la energía se produce en un lugar, se traslada por cables, se llega en miles de kilómetros hasta el lugar donde cada uno lo va a consumir en diversas formas. Si este proceso se interrumpe, la sociedad no funciona ni por un día. Esto lo hemos visto el año pasado, cuando hubo el corte del Día del Padre, donde, digamos, en el otro año, en el año 2019, donde prácticamente hubo un colapso del sistema, y bueno, esto nos muestra que la sociedad no funciona. En ese sentido es estratégico. Y es cierto lo que usted dice, que en este momento estamos con problemas energéticos. La Argentina tiene problemas energéticos graves, y esto no logra formar parte del debate político. Ahora, esto no siempre fue así, porque el siglo XX en la Argentina se caracterizó por un gran compromiso de las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, todos los partidos, en la cuestión energética. La cuestión del petróleo alimentó debates extraordinarios en el siglo XX, desde prácticamente sus comienzos hasta el final del siglo. Hubo revoluciones o golpes de Estado que tuvieron como causales estas cuestiones energéticas. Bueno, y esto no es lo que está pasando ahora. Ahora tenemos un gran desorden. Los gobiernos son impotentes para explicar siquiera los problemas que tenemos, y es cierto que la militancia política le saca un poco, lo ha sacado de foco a este tema. Entonces convivimos con un problema realmente muy serio, que no soluciona sus problemas, llamémoslo. Claro. Ahora, ya viniendo a la actualidad y observando el año y pico de gobierno de la nueva administración,
En un año donde en el 2020, lógicamente, supongo yo que como toda la actividad económica ha decaído motivo de la pandemia, también debe haber decaído la demanda energética. Pero, ¿cómo evaluaría usted este año largo ya de gobierno de la administración del presidente Alberto Fernández en el área energética, donde todo parecería estar puesto en ese pensamiento milagroso, mágico, que se sitúa sobre Vaca Muerta y que da la impresión de que aunque el componente mayoritario de la matriz energética en la Argentina sigan siendo los hidrocarburos, no estaría en Vaca Muerta la solución final a nuestro problema. ¿Cómo ve eso? Bueno, el gobierno actual en ese aspecto se parece mucho a todos los gobiernos que lo han antecedido, de este siglo, del siglo XXI, ¿no? En principio se parece mucho al gobierno de Cristina, pero también a otros gobiernos que ha habido en este siglo, que han pensado, digamos, primero han asumido en general sus funciones sin tener un programa energético. Ya tener una plataforma política energética es una cuestión del pasado. Ya los gobiernos asumen, digamos, con la única preocupación de ganar la elección, pero no de resolver los problemas concretos. Entonces, este gobierno en este sentido ha sido igual, copió a los anteriores. La solución mágica de los problemas argentinos es Vaca Muerta, y Vaca Muerta no produce los resultados que los gobiernos esperan, porque es un proyecto inmaduro, es un proyecto que produce petróleo y gas caro, y ese petróleo y gas caro no puede ser exportado, por un lado, porque el mundo no pagaría los precios que la Argentina aspira a obtener por esas transacciones, y por otro lado, ese petróleo y gas caro no puede ser pagado por una población que en este momento tiene el 50% de pobreza. La Argentina está en un retroceso social sin precedentes. Ha pasado en los últimos 50 años de tener una pobreza de, digamos, entre 3 y 5%, sí, a tener 50%. Sí. Y entonces me parece que producir petróleo y gas caro, que no es exportable, porque el mundo no lo compra con esos costos de producción, y querer vender eso en la Argentina con una población que no lo puede pagar, bueno, es el peor de los mundos. Entonces, por eso, ¿cuál es el problema que aterroriza en este momento al gobierno? Aterroriza que el gas aumente demasiado, y que ese aumento concentrado en los meses de invierno golpee a las familias, que esto es por lo menos el 50% de los que son pobres, estos son la mitad, son 22 millones de personas, y esto genere un problema político que les haga perder las elecciones. O sea, los gobiernos se preocupan más en resolver y explicar los problemas, o explicar y resolverlos, se preocupa más de ver cómo hago para no perder la elección si tengo que subir o modificar una tarifa, que es el problema de los días de hoy, ¿no? Claro, este tema entonces no se ha resuelto. Ahora bien, si Argentina tuviera este año, que seguramente habrá una recuperación económica, pero en la hipótesis de que en los próximos años tenga buenos niveles de inversión, que hasta aquí esto es una hipótesis nada más, tuviera buenos niveles de inversión y aumentara significativamente la demanda energética, ¿el país está en condiciones de satisfacer esa demanda energética? No. Primero es una hipótesis, es una hipótesis hipotética la que usted hace, porque la Argentina tiene un nivel de inversión bajísimo. Que impide, y esto analizado por los economistas, que impide que generar un crecimiento vertiginoso. Si usted invierte
lo que invierte China, que es el 40% de su PBI, bueno, puede tener un crecimiento vertiginoso, pero si invierte 12 o 13 o 14 como el que invierte la Argentina, se está comiendo capital fijo. Entonces me parece que la Argentina tiene en este sentido, en el mediano y largo plazo, mal pronóstico. Y no sé cómo va a bajar la pobreza si no se pueden crear puestos de trabajo genuinos, etcétera, ¿no? Entonces, yo no esperaría un boom de demanda, pero desde ya le digo que si existiera ese boom de demanda, la Argentina no lo puede soportar. Prueba de lo cual es que el petróleo, fíjese, el petróleo y el gas, entre los dos representan el 85% de todo. La producción de petróleo de la Argentina en el 2020 es parecida a la del año 1979. Son 40 años. Estamos igual que hace 40 años, igual que en la dictadura, llamémosle, la producción de la dictadura, la producción de Isabel Perón, llamémosle. La Argentina en la última década ha caído la producción de petróleo 18%, es menor la producción del año 2020 y la de 2019 que 2010. Y esto no figura en el discurso oficial. Por eso esta idea de que Vaca Muerta nos salva, bueno, si la producción del año 2020 con Vaca Muerta adentro es 18% menor que la de 2010, estamos en caída con Vaca Muerta y todo. O sea que el discurso no se sostiene. Y la producción de petróleo del año 2020 es 45% menor que la del año 98. La mitad que en el 98. 45% menor que la producción del año 98. 18% menor que la del 2010. O sea, la Argentina está en caída libre. Los gobiernos ni siquiera entienden el problema. Manejan discursos. De hecho, discursos que procuran no perder elecciones. Claro. El drama para el gobierno, y cualquier otro, es perder la elección. Entonces, por eso estamos en una situación muy complicada que se combina, además, con una situación macroeconómica desequilibrada. La Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Sí. Como el gobierno tiene terror a perder las elecciones, congela las tarifas. Pero una cosa es congelar la tarifa en un país estable, como puede ser España, Estados Unidos o Uruguay, donde si usted congela las tarifas, a lo sumo, como la economía es estable, tiene el mismo precio que el año pasado. Claro. Pero en la Argentina, con 50% de inflación anual, si usted congela la tarifa, condena a las empresas prestadoras de los servicios públicos, sean estas privadas o estatales o mixtas, las condena a ir lentamente hacia la quiebra o a la cesación de pagos. Cosa en la cual está, por ejemplo, la empresa YPF, está en una situación delicadísima, que no puede pagar su deuda. Claro. Entonces me parece que hay que asumir, volviendo a su pregunta inicial, que el sector energético, que es un sector de infraestructura, sin el cual la sociedad no puede funcionar, está fuera de punto y necesita, digamos, una recomposición, y los gobiernos, los partidos políticos que gobiernan y los partidos políticos que quieren gobernar deberían en principio hacer el ejercicio interno a ver si pueden resolver este problema, porque no es solución ganar la elección y después ver si lo puedo resolver. Sí, claro. Este me parece que es el problema del siglo XXI de la Argentina, creer que resolver la inflación es fácil, creer que resolver el problema energético es fácil, y bueno, entonces si se cree eso y se pone todos los problemas importantes en segundo plano, bueno, terminamos mal. Claro. ¿No es cierto? Y es un poco lo que le pasa a la Argentina en este tema, en el tema de la salud, que cruje, en el tema de las vacunas y otros temas, cada uno podrá poner sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, sí, acá se ha abandonado la planificación como una herramienta estratégica del desarrollo. Ahora le quiero preguntar, ¿y qué papel cumplen las comisiones de energía
de diputados y del Senado, que en última instancia podrían ser ámbitos adecuados para debatir ampliamente esta cuestión. Sí, son los ámbitos de la República, digamos, para discutir esto. Lo mismo que los partidos políticos, son los ámbitos que una república tiene. Ahora, mirando cómo se toman las decisiones en el gobierno actual, mirando que hay, digamos, una asimetría que no sabemos si el presidente realmente gobierna. Es decir, porque acá la duda que tienen los 44 millones de argentinos es si gobierna Cristina o gobierna el presidente Fernández. Nominalmente el que tiene la banda presidencial es el presidente Fernández. Así es, la firma la tiene él. Si una encuesta, ¿dónde está el poder? ¿Quién designa a los ministros? ¿Quién echa a los ministros? Bueno, posiblemente llega a la conclusión de que uno lleva la banda, pero el poder lo lleva el otro. Y en este sentido me parece que mientras esto no se resuelva, no va a generar una confianza en ningún inversor interno y externo. Hoy en día nadie está pensando en poner un restaurante. Un tipo que tiene un restaurante no está pensando en abrir otro restaurante. Sí. Y así, lo digo para una actividad, digamos, cotidiana, digamos, interna, que es abrir un restaurante. Es decir, el proceso de reproducción, digamos, de arriesgar una inversión, en Argentina está muy comprometido con un gobierno que no alcanza a explicarse a sí mismo. El gobierno dice una cosa, el presidente cuando asume y después con el paso del tiempo sí. El discurso va cambiando, se cambian ministros, da la sensación de que esos ministros son puestos por la vicepresidencia, etcétera. Entonces, en este sentido, me parece que también el funcionamiento de las cámaras de diputados y de senadores está influenciada por esta falta de confianza y falta de, digamos, de cooperación entre las fuerzas que se reparten las bancas del Congreso, falta de cooperación en un proyecto común. Claro. Es decir, pareciera que hay una exacerbación del modo agonal de la política, la pelea, la discusión, la chicana, etcétera, pero ¿cuánto hace que no vemos a un político en serio exponer un programa en serio para resolver un problema de largo plazo? Sí. No, esto sí, eso brilla por su ausencia. En el tema de hidrocarburos, del petróleo, el gas, ¿hay exploración en la Argentina suficiente o seguimos, digamos, en la perspectiva de que esto está estancado, no hay inversión y por tanto tampoco aumentará la producción, por lo menos en el mediano plazo? Bueno, la pregunta es excelente. La exploración es el corazón del negocio petrolero y gasífero. Es decir, explorar, descubrir nuevos yacimientos, evaluarlos, ponerlos en producción, reemplazar los yacimientos viejos y, en definitiva, tener una producción creciente. La Argentina tiene una larga tradición de exploración petrolera liderada por YPF, que le ha permitido en 100 años de historia petrolera, desde que se descubrió el petróleo en 1907, no solo producir los petróleos que se encontraron en 1907, sino después ir encontrando otras cuencas, Neuquén, Mendoza, Salta, el sur, etcétera, el mar, ir, digamos, creciendo. Eso es invertir, crecer, desarrollarse, etcétera. Eso le permitió a la Argentina tener petróleo y gas baratos, claro, y ser un país con una ventaja comparativa respecto al resto, digamos. Entonces, eso ha sido reemplazado porque al no explorar más, y hace 25 años que no se explora, no se descubren nuevos yacimientos y entonces estamos condenados a producir cada vez menos y cada vez más caro de los yacimientos cada vez más viejos. Entonces,
la Argentina se ha transformado de ser un país de gas abundante y barato, y de petróleo abundante y barato en el siglo XX, lo que le permitió al país ser autosuficiente y exportar. Bueno, ahora se convirtió en un país de petróleo y gas escaso y caro. Y esto genera los problemas que mencionamos antes, con una población que es 50% pobre, condenada a pagar un petróleo y gas caro. Bueno, estamos complicados. El gobierno, como sabe que esto le puede hacer perder la elección, y es el terror que tiene, entonces le envía subsidios. Los subsidia con fondos del Tesoro que el Tesoro no tiene. Fíjese que entre el año, doy este dato, entre el año 2010 y 2020 se transfirieron al sector energético en diversas formas 129.000 millones de dólares desde el Tesoro hacia las empresas y en parte hacia los consumidores, para hacer funcionar un sistema energético que no funciona. Ahora, cuando uno dice 129.000 millones en 10 años, es una cifra enorme para la Argentina, millones de dólares. Claro. Fíjese que el mayor crédito que le hemos pedido al Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, que el Fondo Monetario Internacional otorgó a país alguno, fue de 57.000 millones de dólares. Y nosotros hemos dilapidado en subsidios 2 créditos de esa magnitud, o más, dos veces y media. Estamos hablando de 130.000 millones de dólares. Sí. Entonces, esto es lo que marca un sector energético que no funciona, y gobiernos que no saben cómo hacerlo funcionar, que ya son gobiernos de un siglo, de este siglo. Estamos hablando de 20 años de gobierno. Yo lo sacaría al presidente Dualde, que tuvo que manejar una situación política y económica muy traumática, que fue la salida de la convertibilidad, pero si tomo del 2003 para acá, nadie le ha podido poner el cascabel al gato, simplemente porque digamos, no han tenido una estrategia para hacerlo, ni una planificación, nadie ha hecho un plan. Y bueno, por otro lado, el mundo nos está exigiendo hacer un plan estratégico para modificar la matriz energética, producir menos gases de efecto invernadero, combatir el cambio climático, etcétera. Pero nada de esto se puede hacer en un país que no sabe qué va a ser mañana, ¿no? Claro. Sí, justamente de esto le quería preguntar, porque vamos hacia una transición energética para reducir lógicamente la emisión de gases de efecto invernadero, y esto nos llevaría a pensar que en algún momento los hidrocarburos tendrán que tener un porcentaje menor en la matriz, y las energías renovables tendrían que tener un mayor espacio, un mayor porcentaje. Ahora bien, en este aspecto, claro, me va a repetir lo mismo, que no hay ningún plan, porque en realidad el sector estatal, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las universidades, el sector privado, deberían estar avanzando en la posibilidad de generar fuentes de energías renovables que en general tienen la particularidad también de ser energías más descentralizadas, ¿verdad? Más limpias y descentralizadas. ¿Usted cómo ve a este sector en esta transición que lógicamente llevará algunas décadas? Bueno, nosotros primero tenemos que ver, primero el mundo está en transición energética. Tuvo un parate con la presidencia de Donald Trump de Estados Unidos, que sacó al país del Acuerdo de París, etcétera, pero afortunadamente el presidente Joe Biden volvió sobre esa senda de racionalidad. Bueno, el mundo está en una transición energética impuesta por la necesidad de evitar el calentamiento global. Mejor dicho, no se puede evitar, pero tratar de que no sea más de 2 grados a nivel de medio, y para esto nosotros en el 2050, o sea, de acá a 29 años, tendríamos que hacer una transformación importante de las matrices energéticas de los países y posicionarnos en lo que se llama emisión neutra de carbono, lo cual no quiere decir no consumir más petróleo y gas, pero sí bajar
en una cantidad muy importante esa proporción, y que esa proporción que baja el petróleo y el gas, que son los que producen este gas de efecto invernadero, que no es otro que el anhídrido carbónico, bueno, pueda ser reemplazado por formas de energía que no produzcan estos gases. Y estos son, bueno, la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, etcétera. En este sentido, al mencionar estas fuentes, que son las que no producen gases de efecto invernadero, hay algunas que son desconcentradas, como que es lo que usted decía, como la eólica y la solar, etcétera. Pero otras siguen siendo energías concentradas, por ejemplo, la energía nuclear y energía hidroeléctrica de gran escala. De forma tal de que una de las cuestiones que tiene que preverse es cuál de esas energías o cómo se van a combinar esas energías. Cuánto de energía nuclear, cuánto de energía hidroeléctrica, cuánto de solar, etcétera. Eso tiene que formar parte de un plan. Claro. No se puede pensar que un inversor privado haga una central nuclear. Si se hace la central nuclear, tiene que ser el Estado. Y lo mismo una gran central hidroeléctrica como Salto Grande o como el Chocón, etcétera. Entonces, sí, el sector privado puede hacer un gran aporte, y lo está haciendo en este momento, digamos, con las energías eólicas, solar, etcétera, en todas partes del mundo, y también acá en la Argentina hemos tenido un resultado bastante favorable. Pero esto tiene que llegar, insisto, de aquí a 30 años a cambiar esa matriz energética. Para eso tiene que haber una vocación inversora y un Estado que incentive estas políticas, que dé seguridad al inversor, con una economía estabilizada que le permita al inversor decir, bueno, yo hago esta inversión esperando tener esta ganancia, multiplicarla, etcétera, porque en definitiva estamos buscando inversores privados que hagan un buen negocio y de paso cambien la ecuación energética. Pero esto no se va a dar con un país, digamos, como está la Argentina en el 2021, ¿no es cierto? Eso Me parece que acá tenemos que apuntar a una mejora de la situación social. Hay que dar trabajo a gente y sacarlos de la pobreza, y una mejora de la situación macroeconómica, donde hay que volver a una inflación de 1 o 2 puntos por año, 3 puntos por año, pero no 50 puntos, ¿no? Y me parece que esto es una gran tarea de la política, y que la política no entiende que la política es la que tiene que resolver este problema, porque no hay otra potencia externa, llamémosle a la política, que pueda resolver este problema. Claro. Entonces me parece que mientras la política siga discutiendo cómo ganar elecciones, y si hace las PASO, no hace las PASO, qué sé yo, no vamos a salir de este pozo, ¿no? La última que le hago, cuando se habla de los vientos patagónicos en función de la energía eólica o de la puna jujeña, por ejemplo, en torno a la energía solar, estamos hablando de cosas medibles, fenómenos medibles que pueden presuponer una incorporación importante de energía al circuito, por ejemplo, eléctrico argentino, o también es parte del pensamiento mágico en el sentido de que tampoco sería tan importante lo que podrían aportar la eólica o la solar conforme los distintos lugares del país. No, tenemos tenemos buenos vientos y tenemos, buen sol, tenemos que pensar que esto va a subir mucho respecto a lo que está ahora. Claro. Por decir algo, puede triplicar, y ya hablar de triplicar es una cifra enorme. Entonces tenemos que trabajar en esas direcciones. Y después, ojo, acá, digamos, lo que también va a haber que hacer es una reforma, por ejemplo, los automóviles. Cuando llegue el auto eléctrico, que va a ser un auto más simple desde el punto de vista de su motor y ese tipo de cosas, sí.
el auto en vez de tener el corazón, en vez de ser el motor, es una batería que va digamos, de larga duración, de litio, etcétera, que va a acumular esa energía. Pero hay que ver dónde se produjo esa energía, porque si esa energía surge de una central eléctrica que funciona con carbón, es lo mismo que nada. Claro. Porque entonces en vez de producir el anhídrido carbónico en el auto, en el escape del auto, lo voy a producir en la chimenea de la usina en la cual se quemó el carbón para fabricar la energía eléctrica. Acá implica tener un sistema eléctrico que deje de funcionar con petróleo, con gas o con carbón, para lo cual hay que hacer una gran transformación también en el sistema eléctrico argentino para poder alimentar, por ejemplo, el automóvil eléctrico. Claro. Nosotros tenemos 13 o 14 millones de autos en este momento. Todos esos funcionan con nafta o gasoil. Bueno, si nosotros vamos a pasar gradualmente a un sistema en 20, 30, 40 años, que sean 14 millones de autos eléctricos, bueno, evidentemente tenemos que hacer al mismo tiempo una transformación de todo el sistema central. En este momento, el 60% de la energía eléctrica que se genera con gas natural y petróleo y gas, y petróleo y gasoil, etcétera. Entonces, hay una transición energética, y la transición energética va a requerir un cambio importantísimo, de la misma forma que hubo una transición cuando se eliminó el caballo como fuerza de tracción para los carros y pasamos a tener caballo de fuerza de nafta y de gasoil. Entonces, bueno, se tienen que redefinir las actividades. Un criador de caballo de tiro, bueno, su negocio se redujo a la 10ª parte en pocos años. Entonces, esas transformaciones son parte de lo que va a pasar en el mundo en los próximos 30 años. La Argentina es un país periférico y como tal va a recibir muchas de esas transformaciones de afuera. Es decir, nosotros vamos a ir a comprar un coche eléctrico cuando las grandes firmas que nos venden en este momento los autos que tenemos nos digan, mire, usted tiene para comprar este coche que funciona a nafta, pero también está este otro eléctrico que tiene precio parecido y bueno, y entonces usted dice, me voy a comprar el otro, pero no va a ocurrir eso mientras las grandes automotrices no hagan una oferta en el mercado con estos grandes cambios en el producto, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, le agradezco muchísimo la amabilidad que tuvo de dedicarnos todos estos minutos al programa La Brújula. La verdad que fue absolutamente claro y nos quedamos con una gran preocupación. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y sí, como siempre es un gusto. Bueno, igualmente para nosotros, ¿eh? Bueno, hemos hablado con el ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Enrique Mosconi.